¿Qué hizo tu ex que te hizo terminar la relación al instante? Mi pequeño estaba llorando porque quería a su mamá. Es decir, a mí, y no a su papá, que es mi ex esposo. En medio de todo eso, él comenzó a darle una golpiza terrible a mi hijo solo por eso. Estábamos en medio de una pelea y él decidió descargar toda su rabia conmigo, pero lo hizo en un bebé. Él ya había sido abusivo conmigo antes, pero esto fue la gota que derramó el vaso. Nadie toca a mi hijo. A la mañana siguiente, ya estaba en la estación de policía. Lo cuento para que entiendan que también sé lo dañino que es para un niño escuchar a sus padres pelear. Es un impacto psicológico que afecta mucho. Me arrepiento de no haberme ido antes, pero al menos me fui, y ahora mis hijos y yo estamos seguros y felices. Ella encontró las llaves que había ocultado en un momento de embriaguez profunda. Le dije que no la dejaría ir así, que si hacía falta yo dormiría en el sofá, lo que fuera necesario. Llevábamos más de un año compartiendo un techo en ese momento. Entonces, ella se subió al auto que teníamos guardado en el garaje, y yo me puse justo detrás, suplicándole que no arrancara. Pero ella echó reversa y casi me embiste. Tuve que saltar sobre el baúl y después rodar para evitar el golpe. Ahí se terminó todo. No necesito ese tipo de tormentos en mi vida. Mi abuelo se ofreció a invitarla a almorzar mientras estábamos en los Juegos Escoceses con mi familia, y ella estalló contra él con una dureza inesperada. Mi abuelo quedó paralizado, murmuró que no importaba y se alejó en silencio. No podía entender cómo alguien podía tratar así a mi abuelo. Ya en el carro de regreso a casa, ella comenzó a lanzarle graves acusaciones, insinuando cosas que jamás habrían debido pronunciarse, como si él tuviera intenciones ocultas hacia ella. Ella tenía 21 años entonces, y mi abuelo solo buscaba conocerla mejor. En ese mismo viaje de regreso, decidí poner fin a esa relación y le dije que mi familia siempre tendría un lugar más importante en mi vida que ella. Al día siguiente, llamé a mi abuelo para ofrecerle disculpas por lo sucedido, pero él únicamente me respondió: ya eres adulto y puedes tomar tus propias decisiones, pero no creo que ella sea la persona adecuada para ti. Estoy totalmente de acuerdo, abuelo, totalmente de acuerdo. La terapeuta de pareja me dijo que él había dejado de participar en la terapia y se está negando a hacer algo que no sea para su propio beneficio. Ella me recomendó tomarme un tiempo apartado de él para pensar realmente qué quiero de nuestro matrimonio y si lo que él está dispuesto a darme es suficiente, porque según ella, eso es todo lo que voy a recibir. Cuando llegué a casa, le dije que quería tomarme un descanso de un par de días y que me quedaría en la casa de una amiga. Entonces él me insultó, me llamó una egoísta maldita, y desde el otro lado de la habitación me lanzó un vaso de vidrio con arena. Intenté salir pero bloqueó la puerta, me agarró de los brazos y me tiró en la cama. Me dijo que se iba por un momento y que tenía mejor haberme ido para cuando regresara. En ese momento empaqué lo que pude y me fui sin mirar atrás. Unos 15 minutos después me mandó un mensaje diciendo: es la primera vez que lo escucho y tal vez podamos hacer que este matrimonio funcione si regreso. Nunca he borrado ese mensaje, me lo guardo para recordarme cada vez que siento que todavía lo necesito. Un completo y absoluto narcisista. Él comenzó a tomar Adderall y pronto desarrolló una paranoia irracional. Un día, mientras me disponía a ducharme, descubrí una cámara oculta en el baño apuntando hacia mí. Recuerdo haber pensado: ojalá esto tenga que ver con algo como la curiosidad, pero no era así. Él verdaderamente creía que yo estaba en el baño intercambiando mensajes con alguien más, y estaba completamente equivocado. En ese momento, yo estaba criando a nuestra bebé de 6 meses, prácticamente encerrada en casa y sin siquiera conocer a alguien con quien pudiera tener algún tipo de comunicación oculta. Todo parecía salirse de control, en medio de una discusión que estalló al encontrar la cámara. Él se fue a una gasolinera y yo decidí marcharme. Le concedí un mes para que intentara acercarse, actuar como padre o al menos dirigir su atención hacia nuestra hija. Pero él permaneció obsesionado con esa figura imaginaria que creía que yo le estaba dando la espalda. Por cierto, me fui a vivir con mi mamá cuando salí. Después de ese mes de absurdo sin ninguna señal de cambio en su actitud ni un intento por centrarse en la niña. Cambié mi número, eliminé mi Facebook y todas mis redes sociales y me mudé a 2 horas de distancia. A un lugar sin ningún lazo con nuestro pasado. Empecé de cero con mi hija, abrí un negocio y me convertí en una madre soltera exitosa, criando a una niña maravillosa. Para quienes cuestionen que me fui dejando a nuestra hija con él, existía una línea abierta de comunicación entre mi mamá y él, por si alguna vez quisiera saber de nosotras o dialogar.
Pero él nunca intentó acercarse, ni siquiera supo que nos habíamos mudado hasta años después. Yo siempre estuve dispuesta a tener contacto si él hubiera dado el primer paso, pero eso nunca ocurrió. Jamás iba a pasar 9 años desperdiciando la oportunidad de una vida mejor, esperando una llamada que nunca iba a llegar. Nosotros seguimos adelante. Conseguí un trabajo en una planta petrolera que operaba con un sistema de vuelos rotativos, así que me quedaba en el campamento y me ausentaba una semana completa cada vez. El problema era que en la planta la señal de celular era pésima, prácticamente inexistente fuera de la sala de control, y como yo trabajaba en campo, no podía responderle durante casi todo el día, cada vez que terminaba la jornada y regresaba al campamento. Mi teléfono se conectaba a la torre de señal y de repente aparecían como 100 mensajes y llamadas perdidas de él. Y eso fue apenas en mi primera semana en ese trabajo. Cuando finalmente volé a casa y él fue a recogerme al aeropuerto, pasó todo el camino lanzándome sospechas de haberle sido infiel. Me acusó de haber buscado compañía entre los hombres del campamento. Incluso aseguró que había estado observando a todos los pasajeros al bajar del avión, que yo era la única mujer y que probablemente ahí mismo me habían hecho una maldad irreparable. Yo solo me quedé callada escuchándolo. Al llegar a mi casa ni siquiera le dije adiós, simplemente entré, cerré la puerta con llave y bloqueé su número. Él irradiaba una belleza arrolladora, un carisma magnético y un encanto irresistible, pero escondía tras esa fachada a un narcisista manipulador atrapado en una insaciable necesidad de satisfacción. Si no cedía al menos 2 veces al día, no dejaba de repetir una y otra vez que yo era una mala pareja, que no tenía sentido seguir conmigo porque, según él, demostraba que no me importaban ni él ni sus deseos. Cada vez que intentaba alejarme, él lograba envolverme en una red de culpa hasta que inevitablemente terminaba regresando. En nuestro aniversario de 6 meses, me reprochó que no estuviera poniendo suficiente empeño en complacerlo. Me levanté, le dije que ya no podía más y me fui. Que te vaya como mereces, Tony. Tuvo la osadía de decirme que estaba celoso porque alguien había estado conmigo cuando yo estaba más delgada. Por favor, ni siquiera te cepillabas los dientes todos los días. Te salía una pequeña erupción y ya te ponías a decir que eras un monstruo, que eras horrible. Te pasaste días enteros desconsolado solo porque perdiste un partido de softball que ni siquiera tenía una tarjeta de regalo de café en juego. Le dije que no merecía ni el aire que respiro y terminé con él. Adivina qué, Travis, he perdido 20 kilos, cobarde. Edición. Gracias a todos los que me dejaron mensajes tan lindos. Esto fue hace año y medio, lloré esa noche y después nunca más por él, jaja. Desde entonces he estado felizmente soltera, dedicando tiempo a fortalecer amistades increíbles con mujeres hermosas. Lo recomiendo de verdad. Hay que dejar de poner a los hombres en el centro. Mi exesposo es un narcisista, y durante todo nuestro matrimonio tuvimos problemas, pero lo que me hizo terminar de inmediato con cualquier cariño y decidir pedir el divorcio fue una sesión de terapia de pareja. El terapeuta nos preguntó por qué buscábamos ayuda, y me tocó hablar primero. Le dije algo así como: tenemos dificultades para comunicarnos y ya no estamos en sintonía. Siento que los cambios que intentamos hacer no duran. Y después de unas semanas todo vuelve a la normalidad. Fue una respuesta muy equilibrada, reconociendo que ambos contribuimos a los problemas. Pero mi exesposo pasó los siguientes 40 minutos de esa sesión atacándome sin parar, culpándome por cada pequeña cosa que salió mal en su vida. Incluso se inventaba cosas que nunca pasaron, porque se negaba a aceptar responsabilidad por nada de lo que ocurría entre nosotros. Me llamó egoísta, dijo que nunca pensé en él, que lo aislé de su grupo de amigos cuando la verdad es que yo le rogué que hablara con ellos y tratara de retomar la amistad después de que él decidió, por su propia cuenta y debido a su salud mental deteriorada, dejar de hablarles. También me acusó de tener una aventura con mi mejor amiga, que es una mujer heterosexual aunque yo soy bisexual. Ella solo ha sido mi amiga durante 26 años, nada más. La razón fue que habíamos comenzado a hacer viajes anuales solo de mujeres, que según él eran sexys e íntimos. El primero fue para visitar a mi hermana en Nueva York y ver obras de Broadway. El segundo, para visitar a una amiga suya en Colorado y hacer senderismo. Y ahora estoy en un crucero con ella, pasándola increíble, y ni siquiera hay un indicio de coqueteo o algo parecido porque simplemente no es así. En esos 40 minutos dijo muchísimas cosas hirientes y falsas que ni siquiera quiero recordar porque me duele y me irrita demasiado. Pero fue justo en esa sesión cuando comprendí cuánto había intentado hacer que nuestra relación funcionara, mientras él no se preocupaba en lo más mínimo por mí como persona. En ese momento, se me acabó todo el amor y cariño. La semana siguiente ya tenía la demanda de divorcio lista.
Dejaba que otras mujeres usaran mis cosas cuando yo no estaba. Un día me encontré con una chica con la que ya sospechaba que él me estaba engañando. Resulta que llevaba puesta mi camisa y mis zapatos. Sin pensarlo, corrí a su casa para recoger mis cosas. Al verme, se puso como loco, me pidió que me calmara y me preguntó qué hacía ahí. Entré al cuarto y al baño para agarrar mis cosas, pero una mujer diferente estaba en la ducha. Noté que habían usado mi maquillaje y la plancha para el cabello. Hasta ahora, sigo sin tener mi retenedor inferior para los dientes, y la última vez que lo usé fue en su casa. Juro que alguien se lo llevó, no estoy exagerando. Además, este tipo solía referirse a mí como su futura ex esposa. Pero lo que terminó por romper todo fue cuando me arrojó al otro lado del cuarto jalándome del cabello. Solo porque me negué a bailar y besar a las strippers en un club al que fuimos. Fue el clavo final en el ataúd de esa relación. Durante una pelea, se acercó tanto que casi tenía mi rostro a centímetros buscando provocarme y sin permitirme salir de la casa. Quería que le respondiera con violencia para pintar mi carácter como agresivo y así asegurar la custodia de los niños por si algo llegara a suceder. Luego soltó una amenaza oscura, insinuando que, por ser su esposo, consideraba tener el derecho legal para someterme contra mi voluntad y que nadie creería si intentara denunciarlo. En serio, jamás en mi vida había cambiado de opinión tan rápido. No sabía que podía llegar a sentir tanto rechazo hacia alguien. Estaba platicando con una amiga sobre el pan frito cuando mi novio, que es blanco, no se dio cuenta de que mi tono de piel no era solo un bronceado muy bueno. Como la relación todavía estaba en sus primeras etapas, no hablaba mucho sobre ser indígena, pero cuando se dio cuenta se alteró por completo. Empezó a gritar y a decirme insultos bien fuerte. En ese momento supe que tenía que terminar con él, así que lo hice sin pensarlo 2 veces. Entonces él se enojó tanto que lanzó una silla y, lamentablemente, le rompió el pulgar a una persona que estaba cerca. Fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta al dejar esa relación inmediatamente. En 1999 estaba saliendo con un tipo que, honestamente, era un completo idiota y bastante abusivo. Queríamos ver la película de Will Smith, Wild Wild West. Ya habíamos visto el tráiler, donde Will Smith hace cosas de vaquero. También habíamos visto el video musical de la misma canción, con Will Smith haciendo más cosas de vaquero. Y para rematar, vimos el especial detrás de cámaras mostrando cómo Will Smith hacía su papel de vaquero. Llegamos al cine, vimos toda la película hasta los créditos. Entonces él decidió que teníamos que irnos. La película no era gran cosa, pero yo jamás abandono una película en el cine, así que me molesté mucho. En el estacionamiento, le pregunté por qué quería irse. Me miró y dijo, no sabía que era un western, odio los western. En ese momento, me di cuenta de lo tonto, inseguro y pésimo que era, y supe que si me quedaba con él, terminaría como él. Me fui caminando hacia mi auto, conduje y lo dejé ahí, en el estacionamiento, porque él no sabía manejar, nunca volví a verlo. Sospechaba que mi ex esposo con quien estuve casada 17 años y juntos 20 me estaba siendo infiel. Así que contraté a un investigador privado. Apenas 8 días después, con pruebas en mano, inicié el trámite de divorcio. Lo que sucedió después fue devastador. Cuando el esposo de la mujer con la que él me engañaba se enteró de todo, decidió poner fin a sus días en la sala de su casa. Y lo más doloroso es que fue su hijo de 16 años quien lo encontró. En medio de ese caos, mi ex volvió corriendo a pedirme que retomáramos nuestra relación, pero para mí ya no había marcha atrás. Luego supe algo que aclaró muchas cosas. Mi ex ya había estado casado antes y también le fue infiel con esa misma mujer, quien en ese entonces estaba unida a otro hombre. Su relación siempre fue tóxica, se separaban y volvían una y otra vez, incapaces de mantenerse lejos. Dicen que aún siguen juntos y espero que por fin logren dejar de destruir las vidas de quienes los rodean. Me enteré de que mi casi esposa, con la que llevaba casi 3 años de relación, estaba acostándose con varios tipos mientras yo estaba en la guerra del Golfo Pérsico. No supe de esto hasta que un amigo de la familia, a quien llamaremos Phil, empezó a notar carros extraños entrando a mi casa apenas 3 días después de que me fui. Phil incluso tomó fotos de ella recibiendo a esos hombres en la puerta principal. Para atrapar la verdad, le inventé una fecha falsa de regreso y decidí volver una semana antes de lo planeado. Me quedé con Phil vigilando la casa y, claro, ella seguía teniendo visitas en plena conciencia de que yo estaba por volver. Me acerqué sigilosamente a la ventana de mi habitación y pude confirmar todo al escuchar lo que estaba pasando adentro.
Esperé a que ella se fuera y, junto con Phil, entramos y sacamos toda su ropa y el colchón, que todavía estaba manchado y con 2 condones usados encima, y lo tiramos todo al jardín. Encima del montón puse las fotos que Phil había tomado. Cuando ella regresó y vio ese espectáculo, con el colchón y las imágenes, estalló completamente furiosa. Terminé ganando todo en el divorcio, pero desde entonces llevo problemas para confiar en alguien. Él bromeó diciendo que me amarraría a un calentador para darme una lección. Yo no quería mudarme a otra ciudad, la situación era absurda. Íbamos a casarnos, él incluso había prometido dejar su trabajo mal pagado para vivir conmigo en la ciudad grande. Pero, justo después de casarnos, de repente empezó a actuar como un verdadero tirano, diciéndome, eres mi esposa y tienes que hacer lo que yo diga. Yo me negué a cambiar nuestro plan original, y él se llenó de ira. Por eso hizo esa broma que, sinceramente, no sonó para nada a chiste. Así que, enseguida, decidí pedir el divorcio. Él estaba desempleado en Navidad, así que yo me encargué de comprar regalos para todos sus familiares. Durante toda la reunión en casa de su familia, él no dejaba de mandar mensajes a personas y chicas al azar. Yo fui la única que realmente estaba presente y conectando con todos. Por cierto, la Navidad también es mi cumpleaños y yo llevaba meses guardando un pastel en la alacena para celebrarlo. Ni una sola vez se le ocurrió preparar el pastel para mi cumpleaños sin que le costara nada. Porque yo me aseguré de que todo estuviera listo o siquiera escribir una tarjeta aunque fuera sencilla. Cuando llegamos a casa de sus papás, le dije que recogiera sus cosas y se fuera. Luego llamé a su mamá y le comenté. Lo siento mucho, pero va a tener que regresar porque se le olvidó cómo comportarse. Él no tenía otro lugar donde ir. Ella me pidió disculpas y la verdad no estaba nada sorprendida. Más vale que se vaya, no dejes que nadie te falte al respeto. Reservé unas vacaciones a Grecia con un joven de 21 años que estaba en su clase de griego antiguo. Resulta que él había regresado a la universidad a los 36 años y decía que ella era su compañera de estudio. Un día dejó nuestra computadora compartida abierta, con el correo electrónico donde tenían el itinerario del viaje, y así fue como me enteré. Pensándolo bien, él ya quería terminar y ni siquiera tuvo la decencia de decírmelo. Me mudé esa misma semana. Meses después, se puso en contacto conmigo para pedir perdón. Me contó que ella era virgen y moría por perderla, pero que quería que fuera con alguien en quien confiaba, así que él en realidad estaba siendo un buen chico, ayudando a una amiga, pero no paró ahí. Me confesó que sí, que accedió a sus deseos en una playa de Mykonos. ¡Qué cerdo tan miserable! Estuve en una relación abierta con un chico durante un año. Los dos veíamos a otras personas, pero éramos buenos amigos y creía que teníamos un entendimiento claro. La única regla era no tener encuentros íntimos sin protección con alguien más sin decírmelo antes de estar juntos, especialmente si ocurría dentro de un plazo de 2 semanas. Nunca he tenido enfermedades de transmisión sexual y deseaba mantenerme así, por lo que siempre fui muy cuidadosa con ese tema. Si él había estado con alguien más sin protección, yo me aseguraba de usar protección. Con el tiempo, descubrí que él se entregaba a esos encuentros de forma despreocupada y sin protección, y lo más doloroso era que nunca me lo decía justamente la única regla que habíamos establecido. En ese momento yo compartía una habitación con él, aunque tenía otro departamento en otro estado. Vivía cerca de mis padres y pasaba mucho tiempo con ellos. Así que, de un día para otro, me mudé dejando un mes extra de renta para que no pudiera reclamármelo, y simplemente me alejé. Lo bloqueé en todas partes, y aunque él me dejó mensajes suplicantes desde números desconocidos durante más de un año, jamás le di señales de haber leído alguno de sus mensajes. Yo era muy joven y estaba atrapada en una relación tormentosa con un hombre que tenía 11 años más que yo y estaba atrapado en la sombra de la metanfeta. Tenía dificultades con su adicción a ciertos contenidos inapropiados, pero yo creía que era algo común en los hombres, así que prefería hacer oídos sordos. Sabía que me había sido infiel en un par de ocasiones, por lo que con frecuencia revisaba su teléfono para comprobar si seguía en ese camino. El tipo de contenido que consumía era el habitual, nada fuera de lo esperado, hasta que nació nuestra hija. Un mes después del nacimiento, volví a revisar su teléfono y lo que descubrí en su historial de búsqueda congeló mi alma. Estaba repleto de variaciones de contenido perturbador que giraban en torno a vínculos familiares entre padre e hija. Páginas y páginas de material profundamente inapropiado y dañino, dirigido específicamente a ese tema. La sensación que me invadió fue indescriptible, pero algo dentro de mí me alertó al instante de que debía alejarme.
Él se negó rotundamente a dejarme partir, lo que desató una discusión enorme. Sinceramente, llegué a temer por nuestra integridad. Por fortuna, logré escapar con mi hija, y desde entonces vivimos tranquilas, pero muy, muy lejos de él. Una vez, durante una pelea, sacó un arma. Mi pareja, que era un paranoico de cuidado, me vigilaba con una cámara. Lo más inquietante es que era mi propio hermano quien estaba en casa esa vez, y esa cámara de seguridad que teníamos en la sala, pegada a la nevera, estaba ahí grabándonos. Él fue al baño y, de repente, salió molesto conmigo, exigiendo hablar en privado en nuestra habitación. Estaba convencido de que en esos pocos segundos en que yo atendía el teléfono, evidentemente enviaba mensajes a alguien y luego borraba el historial. Ahí me percaté de que probablemente me había estado observando a través de esa cámara cada vez que podía. Cuando no estaba en casa, solo para saber qué hacía, había otras actitudes inquietantes que mostraba. Siempre estaba seguro de que le estaba siendo infiel. Incluso admitió que revisaba mi teléfono cuando yo dormía. Si el tráfico me hacía llegar entre 5 y 10 minutos más tarde de lo esperado, ya estaba encima de mí, acusándome porque en ese tiempo podría haber pasado cualquier cosa con cualquiera. Con el tiempo, su furia crecía porque no encontraba nada concreto y tampoco lo encontraría jamás. Aún así, intento convencerme de que nunca permití que la situación avanzara hasta el punto en que me embarazara. Él se empeñaba en hacerme tener un bebé para atraparme, como si eso me hiciera quedarme. Finalmente me fui cuando comenzó una discusión absurda por nada, que duró como 2 horas, otra vez alimentada por sus inseguridades sin sentido. Al final revisó mi teléfono frente a mí y al no hallar nada, lo estampó contra la pared con rabia. Y entonces, sacó su maldito arma, y la estaba cargando y descargando una y otra vez, como una amenaza silenciosa que me decía que si no decía lo que él quería, habría graves consecuencias. Recuerdo con claridad ese momento. Era el 4 de julio de 2020, justo cuando empezaban los fuegos artificiales. Pensé, no hay mejor momento para accionar el arma que cuando hay fuegos artificiales de fondo. Nunca he sentido tanto miedo con una frialdad tan paralizante. Mi sangre se congeló. Jamás había tenido que actuar con tanta determinación. Hice todo lo que pude para salir de ahí ilesa. Por suerte tenía que trabajar en se. Quise agarrar algunas cosas antes de irme, pero sabía que levantar sospechas era un riesgo. Me despedí con un te quiero, nos vemos luego y de inmediato corrí a la casa de mi mamá y mi padrastro, y no miré atrás jamás. Él empezó a alejarme de mi familia, y yo siempre he sido muy unida a ellos. Nunca permitiré que alguien se interponga entre nosotros. Era joven y no comprendía del todo que tantas actitudes controladoras, paranoicas y posesivas no eran normales. Pero todo cambió cuando me di cuenta de que él había bloqueado los números de mi mamá y mis hermanos, y les decía que quería verlos y que no estaban bienvenidos en nuestra casa. En ese momento, fue como si un interruptor se encendiera en mi cabeza, acompañado por una alarma estruendosa que gritaba: «Esto no es amor, vete ya». Fue casi una sensación física, como si de repente todo el amor que sentía se drenara por completo. Cuando lo miré, lo vi desde un lugar tan distante que lo único que me quedó fue asco y lástima hacia él. Todo empezó el día que la sorprendí en un encuentro íntimo con un desconocido que había conocido por internet. Ni más ni menos que en su carro, en el estacionamiento de una iglesia, a plena luz del día y en plena pandemia de COVID. Le quité las llaves y no la dejé volver a entrar a la casa. Después vinieron las revelaciones. Resulta que ella había cometido un delito grave de índole sexual contra otra mujer, además de sustraer dinero de la familia, mantener múltiples vínculos clandestinos por internet y, en general, haber mentido sobre casi todo a mí y a toda nuestra familia durante años. Llegué a casa un martes por la tarde y me topé con una escena que uno quisiera evitar a toda costa. Mi esposo estaba en la casa, apenas cubierto, acompañado de una mujer contratada que, sinceramente, no despertaba ningún interés. Lo que más preocupaba era la presencia de frascos con sustancias peligrosas como metanfetas y GBL. Una prueba clara de que todo estaba fuera de control. Fue una decisión de último momento pasar por la casa y, aunque todo eso ocurría frente a mis ojos, tuve que regresar al trabajo y fingir que todo estaba en orden. Con la tranquilidad que pude reunir, le pedí a la mujer que se marchara y, de paso, le sugerí que buscara algún tipo de apoyo, una oportunidad para retomar el camino. Luego, sin dudarlo, eliminé esas sustancias para evitar más daño. Mi conclusión de esta experiencia es clara: bajo ninguna circunstancia lo recomendaría. Durante ese viaje inolvidable a Japón, pasé 2 semanas enteras soportando su mal humor constante. Cada día estaba de mal genio, buscando peleas y encontrando cualquier excusa para criticarme o ignorarme por completo.
Ya era algo común con él, casi 2 años de la misma historia. En nuestro penúltimo día me desperté sintiéndome un poco mal, pero decidí aguantar porque no quería desperdiciar el día. Pensé que después de comer me sentiría mejor. Entonces pasamos las siguientes 2 horas dando vueltas en un centro comercial, buscando un lugar de sushi para que pudiera comer algo. Él iba a un paso lentísimo, ni siquiera revisaba el directorio del mall, entraba y salía de las mismas tiendas una y otra vez, claramente era otra forma de castigo. Supongo que me estaba castigando por estar enferma. Después de otra humillante visita a la tienda de Gucci donde empleados y clientes nos miraban mal. Porque nos atravesábamos ya estaba sudando y temblando, así que le pedí la llave del hotel para poder regresar, ducharme y acostarme. Pero se negó a dármela. Le supliqué, le expliqué que me sentía muy mal, y simplemente me ignoró. En ese momento supe que todo había terminado para siempre. Ya había dejado de quererlo meses atrás por otras cosas. Pero sentí que algo en mí se rompió por completo. Me di la vuelta y me fui sin decir una palabra. Llegué sola al hotel, pedí una llave en recepción, separé mis cosas de las suyas, volví a empacar y me marché, cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Pasó el resto del día insultándome con nombres terribles y lanzando amenazas en un grupo de chat que teníamos con amigos. Hoy sigo siendo amiga de esa gente, él no. Mi hija de 2 años quería las gafas de sol que su papá tenía sobre la cabeza mientras él la cargaba en la cadera. Al estirar la mano para alcanzarlas, levantó la cabeza y chocó con fuerza contra la barbilla de su papá, lo que le hizo morderse la lengua. Él perdió el control. La soltó bruscamente en uno de los extremos del sofá de 3 plazas. Ella, desconcertada, intentó acercarse de nuevo a su papá, pero él, dominado por una ira desmedida, la empujó con ambas manos con tanta fuerza en el pecho que la niña salió volando hasta el otro extremo del sofá. Por fortuna, no sufrió daño alguno, pero ver a un hombre de 30 años actuar con tanta violencia hacia una niña por un accidente tan pequeño me hizo comprender hasta qué punto podía escalar esa situación. Nuestra relación terminó antes de que ella siquiera tocara el sofá. Yo tenía 23 años y era muy ingenua. Él había lanzado objetos, tirado de mi cabello, me había empujado contra una pared y muchas veces ejercía un control aterrador sobre mí. Lo conocí cuando tenía 19 años, marcado por un pasado de abuso severo, sin educación ni un hogar donde refugiarse. Me tomó 6 meses poder liberarme de esa relación. Entré a la universidad, me formé como maestra. Enfrenté innumerables dificultades como madre soltera y con discapacidad. Pero hoy tengo 42 años y mi hija ya cuenta 21. Ella es una persona maravillosa, llena de amor, creatividad y una bondad inmensa. Él optó por ser un padre ausente después de años en los que insistí para que tuvieran una relación segura, porque creía que ella merecía crecer con la presencia de ambos aunque fuera bajo supervisión. Estoy profundamente agradecida por haber tomado la decisión correcta, porque ella valió la pena una y otra vez. Él me impidió salir de su departamento con su presencia, bloqueando mi paso, y cuando finalmente logré escapar, me siguió calle abajo. En ese momento no tenía dinero, así que tuve que esperar el autobús. Fue entonces cuando él me alcanzó y, entre lágrimas, me suplicó que no me fuera. Le respondí que pronto hablaríamos, subí al autobús y eso fue todo. Tiempo después, les contó a amigos en común que yo había distorsionado la verdad y lo había acusado de un abuso que nunca ocurrió, pero yo jamás hice tal reclamo. Tenía Grindr en su teléfono, y esto fue 6 días después de nuestro aniversario de 1 año juntos y 13 meses después de que habíamos eliminado todas las aplicaciones de citas. Pero no solo estaba en su teléfono. Él me mandó una captura de pantalla donde se veía que era la última aplicación que había usado, como si estuviera alternando entre Grindr y escribirme a mí. Le pregunté por qué seguía teniendo Grindr en su teléfono y me respondió: "No sé por qué está ahí, fue mi error, jaja". Pero él sabía perfectamente por qué, y yo también lo sabía. Así que, sin pensarlo más, lo terminé.